ahorita estábamos hablando precisamente de lo que son las pasiones en la vida. ¿Cómo te diste cuenta tú de cuál era tu pasión? ¿En qué momento caíste en cuenta qué era lo que querías hacer? Bueno, mira, yo creo que uno tiene, las pasiones también van muy entrelazadas con los talentos. O sea, yo creo que en el colegio siempre fui súper extrovertida, a mí me encantaba remedar a la gente, hacer chistes, de todo. Yo empecé a estudiar Derecho y eso siempre lo amolda a uno, como que lo vuelve muy cuadriculado en unas cosas. Y yo sentía que necesitaba hacer como uso de esos otros talentos que tenía y no sabía cómo. Entonces decidí estudiar luego periodismo y me di cuenta que que sí tenía unas pasiones por ayudar a la gente, por visibilizar problemáticas, que me encantaba, digamos, hacer un tipo de veeduría y no sabía cómo desde el derecho específicamente, que no fuera metiéndome a la política necesariamente, o tener un cargo público, etcétera. Entonces dije que, pues pensaba que, o pienso todavía que eso es una forma, desde el periodismo, desde la pedagogía, desde muchas otras cosas, uno sí puede lograr tener, digamos, una pasión y hacerla por medio de los talentos. Esos intereses de los que tú hablas con tu personaje, con Socorro Porro, con todas las iniciativas que tú tienes, ¿de dónde crees que vienen? ¿Por qué crees que a ti se te despertó como esas ganas de ayudar y de hacer algo? ¿Algo de tu familia? ¿O qué fue eso que te inculcaron que de pronto te despertó esa forma de ser? Bueno, yo sí creo que tiene que ver mucho con el núcleo familiar, o sea, mira, mi mamá es una persona que desde que yo estaba chiquita mi mamá me llevaba como a fundaciones, me llevaba a lugares a ver, digamos, y tratar de ayudar a otras personas. Digamos que esa es por la parte social. Mi papá es una persona que, en cambio, es muy chistosa, o sea, siempre tiene un montón de Mamá gallista. refranes, exacto, siempre saca chiste a todo. Entonces yo creo que esa mezcla es muy bonita porque como que de ahí surgió también la idea de querer ayudar, de querer hacer algo diferente. Y sí tiene que ver con eso. De todos modos, pues la realidad, nosotros vivimos en Colombia, esto es una realidad loca. O sea, y uno siempre tiene un amigo chistoso, o sea, y nos burlamos de incluso de lo mal que estamos. Entonces como que digamos que enfrentarnos como a eso tenemos los colombianos, que es único también. ¿Cómo se genera en ti? Porque digamos, tú has llegado a este punto donde has creado tu personaje, has hecho todo lo que has hecho, pero para eso tuvo que haber un proceso, ¿no? Un proceso de ir encontrándole el camino a lo que tú querías llegar a ser. ¿Cómo fue ese proceso? Porque en ese proceso muy seguramente hubo fallas, hubo falencias, hubo errores. ¿Cómo fue toda esa construcción de lograr llegar a ser lo que tú querías hacer? Bueno, yo creo que no siempre uno sabe lo que quiere hacer. Ese es el primer error que uno, digamos que yo siempre he pensado que uno le deben decir desde muy chiquito como, bueno, ¿cuáles son tus talentos y cuál es el propósito de vida que quisieras? Yo creo que nosotros nos ha enseñado muy mal la sociedad, que nos dice que el propósito de vida es hacer plata, que el propósito de vida es graduarse de una universidad o conseguir un trabajo. Yo creo que esa es una parte de lo que uno tiene que hacer, pero eso no es a donde uno quisiera llegar. O sea, ¿cuál es el propósito de vida? Es, pucho, uno a quién quisiera transformar o qué quisiera transformar del mundo y dejarlo mejor. Por lo tanto, uno no, digamos que no es que crezca, se reproduce y muere únicamente. Yo creo que sí hay que dejar como una huella en el mundo. Yo sí creo que hay que dejar como un legado o hacer algo por alguien, que por lo menos alguien lo recuerde a uno de alguna forma porque lo impactó y lo ayudó. Digamos, a mí me pasó que yo empecé a estudiar Derecho y digamos que por mi casa, mi papá siempre quiso ser como abogado tributarista. Sí. Entonces yo creo que él era como, no, yo quiero que tú seas tributarista. Y yo decía, joder, madre, no hay nada más aburrido que el tributario. Con el perdón de todo el mundo que estudia tributario, pero... Y yo decía, no, o sea, yo de verdad, a mí me gusta reírme, a mí me gusta hablar con la gente, o sea, yo tengo como otro temperamento. O sea, yo decía, esto yo no me veo haciendo esto en mi vida. Y, y claro, o sea, para mí, digamos que de los tropiezos que tú hablas, para mi papá más y para mí fue para él sobre todo mucho más un choque que yo no quisiera seguir estudiando Derecho. Y después ahí eso fue digamos, un punto muy, muy, muy drástico en mi vida. Y mi papá me dijo, bueno, pues entonces si quiere estudiar periodismo, pues págueselo usted. O sea, y yo decía, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar? Por allá terminé aplicando una beca, me gané la beca y terminé haciendo la maestría en periodismo. Después de que uno descubre sus talentos, digamos, tú dices que los talentos y las pasiones van un poco de la mano, se necesita, digamos, mucha determinación para poder sacarlo adelante, ¿cierto? Como tener unas metas y unas proyecciones muy claras. Cuando tú, digamos, descubriste que tú ibas a estudiar periodismo, que te ibas a despedir del derecho, que esto era lo que querías hacer, ¿te trazaste esas metas desde ese momento o cómo fue? Sí, yo creo que digamos que yo
creo que antes de ser cualquier cosa en la vida, uno tiene que ser buena persona. Eso es como lo principal, y creo que todo el mundo que en el periodismo siempre como más o menos lo tiene medio claro a veces. Y yo lo que quería era como, digamos, con el personaje, obviamente para mí una inspiración siempre va a ser Jaime Garzón, ¿sí? Yo dije como no, quisiera lograr unas entrevistas que fueran así, esa. Después de eso yo dije, bueno, lo de las entrevistas estuvo bien, o está bien, y chévere, digamos que, pero me parece también importante el contacto con la gente. Sí. O sea, porque digamos que yo sentía que con las entrevistas que hacía, entrevistaba a la gente importante, pero se me iba por fuera como las personas del común. Sí. Entonces yo sentía que, digamos que quería como llegarle a mucha más gente que fuera... No el mismo político. Exacto, como de carne y hueso, que estuviera viéndome. Y por eso creo que decidí la otra, digamos, la otra vertiente, digamos, de Socorro, es el tema de cultura ciudadana, porque es trabajar con la gente, es realmente como enseñarles a ser buen ciudadano, a que no importa si están en un culto religioso, político, del que sea, uno tiene que ser buena persona y buen ciudadano sobre todo, que implica convivir. ¿Qué características tuyas como persona, digamos, no de Socorro, sino como tuyas, crees que son las que te han permitido lograr lo que has hecho? Yo soy terca. Y de verdad, a veces cuando se me mete algo en la cabeza, hago lo que sea como porque, y sobre todo, digamos que pregunto, mucha gente no tiene, no sé si esto es una virtud o un defecto, pero por lo menos yo siempre pregunto, es como, oiga, no sé, quiero trabajar en tal lado. Yo alzo la mano y digo, oiga, yo quiero trabajar ahí. Mucha gente no lo hace porque le da pena, porque le da miedo, porque dice yo no conozco a nadie, yo no tengo problema, o sea, digamos que yo llego y digo, oye, es que yo quisiera trabajar acá. Y entonces obviamente como que hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal, digamos que a mí afortunadamente me dio bien casi siempre, digamos. Pero uno no pierde nada. Pero uno no pierde nada, o sea, yo lo único que perdía es que me dijeran, no hay posibilidad de que trabajes acá. O no tenemos un trabajo para ti, o no puedes hacer eso, o no, muchas gracias, y ya. Digamos que esa también es una virtud para conseguir las entrevistas que he logrado. O sea, que a veces yo me veía con los ministros o con los alcaldes o lo que sea y yo simplemente iba y le decía, óyeme, yo me llamo fulanita de tal y quisiera hacerte una entrevista, ¿me puedes ayudar? O sea, lo peor que podía decir mi personaje era, no, muchas gracias, o el 99.9% me decían, sí, ok, ¿cuándo nos vemos o qué hacemos? ¿Qué es lo más difícil de combinar, digamos, el humor o el sarcasmo o, digamos, un poco esta sátira que tú usas con el de verdad mandar un mensaje y el hablar de un tema y de un trasfondo que es verdaderamente serio? ¿Cómo logra uno ese equilibrio perfecto para que el mensaje llegue como debe llegar a la gente? Pues yo no sé si tengo el equilibrio perfecto o no, pero pues yo lo hago a partir de un personaje que es manicurista. Entonces, digamos que el efectuar una comunicación distinta al que tú estás allá y yo estoy acá, sino que yo te voy a tocar, pues porque el manicurista pues te hace las uñas. Sí. Entonces yo tengo que tocar a todos mis entrevistados, yo tengo que cogerle las manos, o sea, yo les echo crema, mejor dicho, todo. Entonces yo sí creo que eso ayuda a que la gente se baje un poco, o sea, como que se relaja, exacto, se relaja, o sea, es un espacio diferente, la gente sí como que pierde un poco de cartonamiento. Y digamos, yo nunca les pregunto con juicio, o sea, como manera de juzgarlos, así yo crea que de pronto no estén obrando bien, eso es mi opinión, digamos, ¿sí? Entonces, si yo a veces digo como, no me parece, pero le pregunto desde la ignorancia, siempre. Entonces, siempre le pregunto, doctor, ¿usted sí cree que eso estuvo bien? ¿O usted cree que de pronto todo el mundo lo culpa a usted de robarse esta plática? ¿Usted sí se la robó? O sea, haciéndose la boba. O sea, como desde la ignorancia y el personaje lo permite, ¿me entiendes? O sea, y puede que el personaje diga, no, pues yo no me la robé, pero yo tenía que cogerla pero luego la devolví, o puede que no sé qué, a veces me dicen un montón de cosas. Y digamos que eso es lo que hace que el personaje sea bonito, porque no es juzgarlo, porque no soy no estoy como igualándome en términos de, ni tampoco acusándolo de haberlo hecho, porque nosotros los periodistas pues no somos la fiscalía, entonces pues simplemente lo que hago es preguntarle. ¿Ha habido algún momento en todo este tiempo que llevas haciendo esto en el que hayas dicho, no lo voy a hacer más, desisto de esto, tiro la toalla, me cansé? Sí, yo creo que a veces, yo creo que al principio, yo creo que dije, bueno, no, o sea, al principio yo empecé como un hobby, entonces yo dije, no, pues puedo hacer esto porque es un hobby, pues chévere, a la gente le gusta y pues me ha parecido que estaba bien.
Después como que comencé a generar una comunidad y como que la gente mismo comenzó a pedirla, pero yo dije, no, pero pues esto es insostenible económicamente y pues no, lo mejor es que yo me consiga un trabajo de lo que sea, de oficina, aquí, pues bueno, vamos a hacer. Y al mismo tiempo eso me duraba un día, ¿sí? Ajá. Porque yo decía, pero qué infelicidad uno estar en un trabajo que no quiere hacer. Sí, o sea, que uno decía como, bueno, ¿y qué hago yo en la oficina? A mí me gusta es salir a la calle, hablar con un montón de gente, estar siempre oyendo historias y de pronto no sería tan feliz haciendo eso. Sí. Entonces, sí, duraban horas o un día máximo en el que yo decía, no, ya, no, lo mío es que me voy a dedicar a, no, yo voy a vender camisetas, sí, panes. Voy a montar una peluquería, en últimas, pues le pongo Socorro Porro a la peluquería y pues me dedico a hacer el manicure de verdad, por lo menos eso se está dando. Pero, pero no, al final decía otra vez y volvía, yo no, esto hay que hacerlo, hay que meter la ficha, no sé qué, porque obviamente todo es, yo quería hacer las entrevistas, pues tocaba pagar a un señor que me, camarógrafo, el del videógrafo, el del editor, el no sé qué, y pues todo tiene, o sea, todo cuesta, o sea, yo tampoco podía poderle decir al señor, no, yo te pago en caramelos, no, o sea, me tocaba decirle... Como ahorita en cremas. En cremas, yo te pago en cremas, yo te doy muchas cremas para la cara y te las, no, o sea, no se lo puedo pagar a la gente tiene que también pagar su luz, el agua, o sea, entonces sí, o sea, al principio sí, digamos que en el arranque sí fue difícil y como todo, pero yo creo que uno tiene que tener claro para qué, cuál es el propósito, por eso te hablaba de eso, y decir, no, o sea, yo creo que hay que seguir adelante, hay algo que se puede hacer y creo que así todos los días es una meta, digamos. Bueno, y siempre cierro las entrevistas con la misma pregunta, que es, ¿a qué le pones tú la lupa en tu vida? En mi vida, ¿a qué le hago como zoom? Que Zoom quede in. siempre bajo la lupa. Todos los días como que me escudriño y todas las noches pienso qué pude hacer mejor. O sea, todas las noches siento que algo pude haber hecho mejor. O sea, qué desgracia, pero así me pasa. O sea, todas las noches digo, fue madre, pude haber hecho esto mejor. O sea, no le debía haber dicho esto así, se lo pude haber dicho a esta otra persona. O pude haber llamado a esta persona que se me olvidó y lo necesitaba. O pude haber hecho tal cosa. La verdad, en eso me cuesta trabajo a veces y todos los días tengo algo que mejorar.